Volat a Ràdio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volat a Ràdio, tu podcast de cultura ciclista. Estamos en pleno tríptico de las Ardenas y esto es sinónimo de cuarto monumento del año, con la Lieja-Bastoña-Lieja en el horizonte y de tramo final de temporada de clásicas, porque que llegue Lieja-Bastoña-Lieja es como si llegase ya el agosto, finales de agosto va acabando el verano, pues aquí va acabando la temporada de clásicas, al menos de primavera. Por ahora, los grandes nombres propios han sido los de Tom Pidcock, los de Stephen Williams y también el de Marianne Vos, con permiso de Lorena Vives. Y es que estamos grabando precisamente entre el final de la flecha valona masculina y la femenina, así que no sé si nos dará tiempo de decir el nombre de la vencedora en categoría femenina, pero en todo caso, para que podáis contextualizar cuando estamos grabando el programa, como decíamos, entre la masculina y la femenina de esta flecha valona disputada entre semana. Nombres, los de Tom Pidcock y los de Stephen Williams, que estas dos primeras pruebas de las Ardenas pues nos hacen mirar más allá del Big Six por distintos motivos que trataremos en este episodio, porque Pogačar y Van der Poel solo los veremos en la Lieja, y también por las lesiones que han sufrido pues tanto Van Aert como Vingegaard, Evenepoel y en menor medida Primoz Roglic, que han cambiado por completo el planteamiento de la temporada. De hecho, ¿quién nos lo iba a decir hace 2 semanas que nos encontraríamos planteando la temporada, Giros de Italia, Tours de Francia, sobre todo, ¿no? De esta manera, después de la caída en la Itzulia. Hablaremos, pues, de la Amstel Gold Race, de la flecha valona, y también haremos un poco de previa de la Lieja, de la Decana. Analizaremos también el cambio de planteamiento de la temporada tras el historial de caídas, y tendremos tiempo de comentar la retirada de la ciclista Imogen Cotter, una historia que merece la pena conocer, y también nos dará tiempo de hacer algún apunte sobre movilidad urbana en bicicleta. Como siempre, acabaremos con la pregunta, esta semana relacionada con el ciclista que más se ha hablado en las últimas semanas, de Mathieu Van der Poel. Pero antes de empezar y antes de dar paso a Isaac Vilalta y a Álvaro Rubio, dejarnos hacer la podcast tienda de cada episodio muy rápido. Si le podéis dar al like, al me gusta del capítulo y valorar el programa en la plataforma que uséis habitualmente para escucharnos, ya sea Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, nos vais a ayudar muchísimo. El podcast está funcionando muy bien. La entrevista, por ejemplo, a Alejandro Valverde ya es uno de los podcasts más escuchados de Volat a Ràdio, y prácticamente hace poco más de una semana que lo subimos, así que muchísimas gracias por escucharnos y por vuestro apoyo. Y también pues dejarnos en comentarios lo que os ha parecido, si tenéis alguna idea de tema, de protagonista al que podamos entrevistar, que lo analizaremos e intentaremos que sea posible. Además, si podéis seguirnos en redes sociales, @ccvolata en Instagram y en X, estaréis al caso de todas las novedades ciclistas. Y como estamos de celebración de la revista Volata, el 10º aniversario, si usáis el código VOLRADIO15 para suscribiros a la revista, recibiréis un 15% de descuento. Ahora sí, empezamos y saludamos a Isaac Vilalta y a Álvaro Rubio. Questa edizione si decide alla volata, en una volata c'è anche... Isaac, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Álvaro. Muy bien, sí, encantado, nada, de estar aquí de vuelta. Lo decíamos al inicio, estamos grabando justamente entre la prueba masculina y la prueba femenina de esta flecha valona. Un primer titular antes de entrar en materia, antes de entrar en la actualidad propiamente dicha, de lo que hemos vivido estas últimas semanas desde que grabamos el anterior podcast.
Mira, pues por mi parte que estamos a la espera del gran petardazo, de la gran fiesta, porque tengo la sensación que, bueno, nos cuesta ver un poquito los grandes nombres, ya pensando en Van der Poel y también en Pogačar, lógicamente, en la Lieja, y que estos aperitivos quizás estamos, pues esto, esperando la gran fiesta final. Álvaro. Sí, pues coincido con Isaac, porque al final estamos un poquito a medias, ¿no? En Flandes y Roubaix, con ese duelo esperado, donde al final no pudimos ver a Van Aert, y es cierto que, bueno, esta Lieja, ¿no?, se postula como ese duelo que no hemos tenido en los adoquines y que parece que sí que vamos a tener en las Ardenas entre Pogačar y Van der Poel. Pues venga, pasamos a hablar de actualidad, pasamos a hablar de 3 temas que han pasado estas últimas 2 semanas. 3. Actualidad. Y el primero de ellos, como no podía ser de otra manera, estamos en semana del Tríptico de las Ardenas. Estamos grabando en medio de la Flecha Valona y por lo tanto pues toca analizar un poco, ¿no?, lo que ha dado de sí esta Flecha Valona en categoría masculina. Una categoría masculina que ha ganado Stephen Williams, un ciclista que no sé si entraba en los pronósticos o no, porque había muchos nombres a los que estar atento, que si Hirschi, que si Ayuso, que si Skelmos, que si McNulty, que si Vlasov, que si Almeida, que si Pidcock, que si Van Wilder, que si Gili, Godú y un largo etcétera. No estaba ni Pogačar, ni Van der Poel, ni ninguno de los cocos del Big Six, por lo tanto las posibilidades, o al menos la posibilidad de ganadores estaba muy repartida, y al final quien ha pescado en río revuelto, y nunca mejor dicho, porque qué carrera, ha sido un día de lluvia, de frío, ha sido Stephen Williams, el británico, que ya lo vimos ganar este año el Tour Down Under y que también dejó un destello de calidad en la Volta a Cataluña. Hizo un 3er puesto en Sant Feliu de Guíxols en esa etapa que ganó el corredor del Israel, en este caso su compañero Nick Schulz, por delante de Pogačar, pero después hizo un 5º puesto, un 4º puesto. Por lo tanto, esta temporada de Stephen Williams, que se ha dejado ver en el muro de Uy, y ha sido el que ha dado el estacazo final y se ha acabado imponiendo y ganando esta Flecha Valona. No sé si habéis podido ver algo, aunque sea de refilón, pero de entrada ha sido una flecha muy, muy atípica por los condicionantes de la meteorología. Sí, marcados por esta lluvia. Al final sí que ha aparecido el sol incluso en este tramo final, pero como decías, bueno, yo sí que hablaría un poco de sorpresa, aunque, como es cierto, está repasando, ¿no?, la temporada con buenos resultados, buenas actuaciones en la Volta, el inicio de temporada, que me acuerdo que lo comentábamos por aquí también. Incluso el Israel, con ese relevo que parece que está dando un poco en las jerarquías del equipo, está consiguiendo buenos resultados, pero bueno, a mí ciertamente no, igual entre los 5 o 10 favoritos no le tenía, por eso sí que hablaría de sorpresa relativa. A mí me daba algo con Carapaz, aunque hace tiempo también que no lo veía, pero bueno, formaba parte de este grupo igual de un poquito más favoritos, pero la verdad es que, bueno, sin ningún tipo de discusión la victoria del británico, que por cierto creo que es el primer británico que gana en el muro de Uy en la Flecha Valona. Bueno, tenemos doblete de británicos, porque en Amstel Gold Race ganó Tom Pidcock, sí, que ahora hablaremos de la victoria de Tom Pidcock, y Stephen Williams pues ha ganado aquí en la Flecha Valona. Déjame repasar los 10 primeros. Kevin Baquelan ha sido segundo, Maxime Van Gils tercero, Cosnefroy, que era uno de estos que sonaba, ha sido cuarto, Buitrago quinto, Tobias Halland Johannesen sexto, Romain Gregoire séptimo, Dorian Godon octavo, TJ Benot noveno, y Guillaume Martin, que siempre está ahí, yo creo que es el tipo de los top 10, Guillaume Martin ha acabado décimo. Decías ahora Carapaz, que lo veíamos en el grupo de favoritos, ha acabado perdiendo 20 segundos y ha acabado 13º. El muro de Uy pasa factura, y de qué manera después del día que han tenido los corredores, Álvaro, un día de lo que se llama coloquialmente un día de perros.
Sí, completamente, ¿eh? Al final, en las últimas ediciones, en los últimos años, siempre se había visto una flecha valona con un muy buen tiempo. A pesar de que esta época en Ardenas suele haber lluvia y frío, pero bueno, habían librado los ciclistas, por así decirlo, y este año les ha tocado de lleno. Y victoria de Stephen Williams, que, ostras, sí que es cierto que es una sorpresa, porque la flecha valona era una edición que en este 2024 está muy abierta, como habéis comentado, porque no teníamos ningún gran nombre por encima del resto, quiero decir. Sí que había una star list interesante, pero ningún favorito claro. Y al final el muro de Uy es el que ha dictado sentencia. Voy a recoger las palabras que hace una semana nos dijo Alejandro Valverde, ¿no? Que era la carrera más difícil de ganar porque se tienen que dar todas las circunstancias. Y en esta ocasión se ha dado las circunstancias para que gane Stephen Williams, porque ha arrancado, para mi gusto quizá, o para el gusto de cómo lo hacía Alejandro Valverde, un pelín lejos, y aún así ha sido capaz de mantener esa explosividad final, aunque veíamos que Kevin Bauquelin venía recortándole distancia, pero no ha sido suficiente para rebatir a la victoria del británico. Es que se hace muy largo este muro de Uy, que cuando lo ves en los primeros pasos dices, bueno, no es como el paso final, ¿no? Se hace eterno esta recta final interminable que parecía que no llegaría Stephen Williams, pero ha tirado de fuerza, de riñones, de patas, de todo, y ha acabado ganando. Supongo que las condiciones meteorológicas a un tipo británico, pues el tema de la lluvia, el tema del frío, incluso han llegado a decir, ¿no?, que caía aguanieve, obviamente ha mermado a muchos corredores. El caso del propio Pidcock, el caso de Hirschi, lo hemos visto, no sé si era el segundo o el tercer paso, ¿no?, por el muro de Uy, que ya se iban descolgando. También es que el Moss, que era otro de los corredores a seguir. Y al final ha sido un poco prueba de eliminación de quién es el que aguanta más pues todos los condicionantes meteorológicos en este caso, y se ha acabado imponiendo en este final que nos tiene muy acostumbrados, ¿no? Y que si el final de la San Remo pues es la Vía Roma, esta flecha valona, el muro de Uy, que creo que cumplía 40 años en esta edición, pues siempre está ahí para hacernos disfrutar de estos últimos 2-3 minutos agónicos en los que todos los corredores se retuercen y tiran de las fuerzas que les quedan. Que además, Pau, la meteo ha influido en condiciones poco habituales, ya más allá de llover o del frío. Había corredores, creo que era Van Wilder, que ha llegado con un solo guante, intentando sacarse los guantes. Los otros, me fijaba en Roger Adrià, que intentaba quitarse también ropa en los últimos kilómetros para llegar al pie de Uy pues en las mejores condiciones. Quiero decir que estos son detalles pues que también te van marcando y bueno, a la hora de coger posiciones pues igual no llegas tan bien, ¿no? Y después, solo un paréntesis, he dicho el primer británico, bueno, en categoría masculina, porque Nicole Cook ganó en 3 ocasiones y Emma Puli también, o sea que sería el tercer británico siendo rigurosos. Ahora decía Roger Adrià, ha sido el mejor español en el puesto número 26, este corredor del Bora, el catalán del Bora, que también hizo una muy buena Amstel Gold Race, creo que acabó 14º. Roger Adrià, que se está adaptando al nuevo equipo, a su nuevo rol. En todo caso, comentada esta flecha valona, me va muy bien para enlazar con otro del tríptico de las Ardenas, la jornada inaugural, podríamos decir, de este tríptico de las Ardenas, que fue la Amstel Gold Race, que vivimos el pasado domingo, con victoria en categoría masculina de Tom Pidcock y victoria en categoría femenina de Marianne Vos. Ahora nos centraremos en lo que pasó en el final de la categoría femenina, porque si no lo habéis visto, ya os digo que lo vayáis a recuperar y le deis una palmadita a la espalda a Lorena Vives. Pero en todo caso, en categoría masculina ganó Tom Pidcock, una carrera que en los últimos años había dado en el palo en el larguero y prácticamente había ganado, ¿no?, esa Amstel Gold Race con photo finish con Wout van Aert, en la que Tom Pidcock finalmente
yo creo que es una de las photo finish más ajustadas de la historia del ciclismo, o al menos que tenga constancia. Pues finalmente el británico acabó ganando con un sprint a 4 y demostrando que puede ser un corredor, ¿no? Que en este tipo de carreras se desenvuelve a las mil maravillas, que este puncher, ¿no? que diríamos, y que Tom Pidcock pues realmente sacó a relucir todo su potencial y demostró que está para ganar este tipo de clásicas más duras a nivel de desnivel. Sí, completamente. Al final me resultó curioso, ¿no? Como cuando terminó cuando estaba en la antesala del podio, ¿no? Dijo que no... que no iba a decir que estaba contento de ganar su segunda Amstel Gold Race, porque sí que es cierto que en aquel 2021 es que estuvo muy apretado. Es que la imagen a mí me sigue generando muchas dudas, pero bueno. Creo que a ti y a todos, Álvaro. A ti y a todos. Ya ha quedado reflejado. Por tanto, pero sí, yo creo que era una carrera merecida, donde demostró que puede estar al nivel de los grandes. También en una temporada que estaba siendo un poco gris, ¿no? Enfocada de otra manera, por así decirlo, es quizá esa lesión, ¿no? O esa caída antes de la primera etapa de la Itzulia, de la crono de la Itzulia, trastocó un poco sus planes, pero yo creo que ha llegado bien a las Ardenas, y el otro día en Amstel demostró que yo creo que incluso en Lieja puede ser un corredor a tener muy en cuenta, porque hoy en UI al final todo se decide en esos 1.600 metros, y si no tienes el día, estás afectado, tienes que tener la explosividad, la fuerza justa en ese momento. Sin embargo, a Amstel le vimos que se movió bien en carrera desde lejos. Luego tú tienes a punta de velocidad suficiente para poder ganar al sprint, como vimos, o en un grupo reducido, y Lieja quizá puede ser una carrera muy, muy interesante para verle delante. Sí, Pidcock es un corredor interesante, ¿eh? Está casi camino de convertirse en un corredor una figura de culto, ¿no? Porque todos tenemos asociado a Pidcock a su nombre al de un gran corredor que gana mucho, pero en realidad ha ganado muy poco. Creo que tiene 5 victorias como profesional, y además una etapa del Tour de Francia, la Strade, Flecha Brabanzona, creo, no sé si en una etapa en Algarve, y ahora esta. Es decir, que gana carreras de nivel y además muy diferentes. Y además un tipo que puede ser campeón del mundo en ciclocross, en mountain bike, en modalidades muy diferentes, y que, como dice Álvaro, pues para nada nos tendría que sorprender que en Lieja consiguiera un muy buen resultado. Entonces, bueno, y además que decir de lo que no son victorias, pero esos descensos, ¿no? en grandes puertos del Tour de Francia. Yo creo que es un ciclista muy, muy, muy interesante. Me alegra verle ganar. Y respecto a la foto finish de Van Aert, una cosa que no entiendo, no sé, que entiendo, igual a las organizaciones les da un poco de vergüenza tener que dar a un ganador por los medios técnicos y tecnológicos que hay hoy en día, ¿no? Pero no pasa nada para dar un premio, un ganador ex aequo. En ese caso, es que yo creo que no había ninguna necesidad de tener que dárselo a Van Aert únicamente, cuando es que no había respuesta a quién era el ganador de los dos. Por lo tanto, no pasa nada. Pasan los dos al cajón más alto del podio y todos contentos. Es que si no estoy equivocado, y ahora no quiero tirarme un triple, pero es que en otros deportes y en las Olimpiadas mismo, creo que hay veces que se han dado 2 medallas de oro o 2 medallas de plata, ¿no? Porque han hecho el mismo resultado. Me viene a la cabeza, no sé si eran unos mundiales, 2 tipos, ¿no? Que saltaban, era salto de altura, y que decían, ostras, pues no queremos saltar más porque creemos que los dos nos merecemos esta medalla, ¿no? En este sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, Isaac. Te voy a contradecir un poco en lo que Pidcock no gana tanto, quizá no gana tanto en carretera, pero es que si repasas el palmarés de Pidcock fuera de la carretera, es que lo ha ganado todo. Ha ganado unos Juegos Olímpicos de mountain bike. Te ha ganado también un mundial en mountain bike, un europeo en mountain bike, un mundial en ciclocross. En ciclismo en ruta fue tercero, sí que es cierto, en sub-23, ¿no? Pues tía, me parece un tío, y perdonar la expresión, muy polifacético, y que le pongas la bicicleta que le pongas, te va a rendir. Tú le tiras un triciclo y este tío, estoy seguro que algo en competiciones de triciclo te gana, ¿no? Entonces, me parece que, ostras, es un corredor muy a tener en cuenta.
que está en este cajón quizá un pelín por debajo, ¿no?, de este Big Six que tanto nos llena las conversaciones, pero a nivel de dominio y de ser polivalente, para mí es el número 1 o el número 1.1 junto a Van der Poel. Sí, igual le penaliza un poco el haber llegado de la mano de casi, de la mano de Van der Poel y Van Aert en este perfil de corredores que vienen del ciclocross y que se adaptan también a la carretera, ¿no? Porque en este sentido sí que es menos ganador o ha conseguido menos que los otros dos, ¿no? Pero claro, por eso te decía lo de la figura de culto, porque creo que es un ciclista que trasciende más allá de lo que es simplemente ganar, sino es cómo gana, dónde gana, cuándo, en qué circunstancias, con qué bicicleta, ¿no? Un poco un tío diferente. Sí, totalmente. Y de hecho es que Pidcock, porque quizá el cuerpo, cuando lo ves, lo asocias a un escalador, ¿no? Porque es pequeñito, no tiene esta envergadura de los Van Aert o de los Van der Poel que dirías, o de ciclistas de mountain bike, porque al final hay muchos ciclistas de mountain bike. Está el caso de Nino Schurter, ¿no?, que es un poco más pequeñito, pero hay ciclistas de mountain bike que tienen una planta que dices, hostia, ojo, y Pidcock, pequeñito, no es que no haga mucho ruido, ¿no?, pero que al final se entiende a las mil maravillas y se acopla a la bicicleta como muy pocos corredores. Yo he de decir, Pau, que esa última frase de que no hace mucho ruido, cuando llegó al parking cerrado del Benidorm con su Porsche, lo de que no hace mucho ruido no estoy de acuerdo, ¿eh? No, sí, también le gusta dejarse ver, sobre todo a Pidcock. Sí. Estábamos todos allí en Benidorm y de repente vimos, escuchamos más bien el coche y dijimos, ostras. Pues hablada del Amstel, hemos hablado del Amstel Gold Race masculina, sobre todo centrando el foco en la figura de Pidcock. Vamos a hablar de lo que pasó en la femenina, pero para hablar de lo que pasó en la femenina, primero tenemos que escuchar la narración de los últimos metros en Eurosport de la narradora Laura Álvarez, porque valen mucho la pena para entender todo lo que pasó, y ahora lo analizamos. Una Marianne Vos que va a estar atentísima al lanzamiento de la volata. Mavi García ha conseguido estar aquí entre las mejores también. Vamos a ver quién se lleva la victoria. Muchos nombres, pero dos a destacar. Empieza el sprint. Está también Lisa Longo Borghini buscando sus opciones. Ahí por la parte izquierda de la carretera, coincidiendo con Lorena Vives, que no sé si va a encontrar el hueco para remontarle. Vamos a ver si empieza el sprint y vamos a ver si alguien puede ganar, pero ojo. ¿A qué ha perdido? Ojo, Uf. Yo no lo tengo claro. Porque ha metido los brazos ahí Marianne Vos y vamos a ver. Sí, yo creo que se la ha arrebatado Marianne Vos. Sí. Yo creo que también. Sí. ¿Ya? Venga, ahí está la victoria de Marianne Vos. Ahora escuchamos la narración, como decíamos, de Eurosport. Es que le roban la cartera de mala manera a Lorena Vives, una Marianne Vos que tira de una experiencia y de un saber hacer que le van a tener que explicar muchas cosas a Lorena Vives, ¿eh? Bueno, a ver, me hago un poco mías las palabras de Flecha hablando con él esta semana. Las he escuchado en Radio Volta. Isaac, sí, las he escuchado y me gustaron mucho. Claro, porque entre otras cosas yo no he estado nunca en esa tesitura de disputar un sprint profesional y por lo tanto por detallar un poco qué puede pasar. Porque aparentemente desde fuera sí que puede parecer que se relaja Vives, que celebra antes de tiempo. Yo creo que, si queréis, hablamos de otros casos en que no todos podríamos hablar de lo mismo. Puede ser que sí, que una se vea ganador y que levante los brazos antes de tiempo. Puede ser que uno esté pendiente por el rabillo del ojo de su derecha y le pasen por la izquierda. Y puede ser que, aquí es lo que apuntaba Flecha, que sea todo un pequeño error de cálculo de Vives, que llegara a su máximo esfuerzo a nada, a 5 metros de la línea de meta, que ahí ya no le quedaba nada, ni un gramo de fuerza. ¿Y qué hace ahí? Bueno, pues ya no le queda nada, ha calculado mal,
y levanta los brazos como ganadora. Pero es que va de detalles tan precisos, tan milimétricos, tan pequeños, el disputar y ganar un sprint en el que te pasan tantas cosas por la cabeza en tan poco tiempo, que ella ya estaba sin fuerzas. Bueno, podía levantar los brazos o no, pero es que ya no podía dar ni un pedal más. Y ahí es cuando Bosch, más lista, aparece por su izquierda. Bueno, el pecado de Vives en este caso, si es que le ocurre esto, es el de levantar los brazos, pero es que si le pasa esto, ¿qué más puede hacer? Que no sé qué le pasó, pero sería una posible explicación. Ostras, pues no lo había pensado. Yo he de admitir que no he escuchado las reflexiones de Flecha todavía, por tanto no lo podía opinar, no podía ver desde esta perspectiva, por así decirlo, pero a mí me sorprendió muchísimo porque es que celebra, bueno, desde mi punto de vista lo celebra con bastante ímpetu, ¿no? O sea, que daba la sensación de que lo estaba celebrando... no diremos adrede, pero bueno, con conciencia de causa, ¿no? Y de repente esa mirada hacia abajo cuando vio que por la izquierda le pasaba a Marianne Vos fue... Yo creo que no necesitábamos ni siquiera ni foto finish, ni que Marianne Vos finalmente la realización no nos mostrara su celebración mientras se lo decían por el pinganillo, porque esa mirada hacia abajo de Lorena Vives ya nos dejaba entrever que ella misma sabía que había tenido un error, ¿no? Y bueno, es cierto que para mí, evidentemente, Marianne Vos llegó mucho mejor a ese final, esos metros finales, pero, ostras, unos 15 metros antes levantó los brazos. Yo creo que tenía tantísimas ganas por ganar. Además, una de las pocas clásicas quizá, o la clásica más grande a la que de momento yo veo que puede aspirar Lorena Vives por sus características como corredora. Claro, encima en casa, yo creo que fue un cúmulo de circunstancias que le llevaron en ese momento en el que, como dice Zach, ya no tienes fuerzas, pues levantó las manos porque dijo, se vio ganadora y finalmente pues se tuvo que conformar con esa segunda plaza. Yo creo que podrá volver a ganar, pero esto esa espinita yo creo que no se la van a poder quitar fácil. No, yo creo que tampoco que aprenderá de los errores. 77 victorias ahora veía de Lorena Vives como profesional, y seguramente la que más rabia le habrá dado no ganar seguramente es esta, por lo que decías ahora. Corría en casa, es una gran clásica, la Amstel Gold Race, esta clásica World Tour del calendario femenino. Y en este sentido, a mí lo que me fascina muchas veces no es cómo los corredores... Claro, nosotros muchas veces pues vemos las carreras desde casa, ¿no? Y al final no ves, ¿no?, la distancia que hay entre unos y otros, pero lo claro que lo tienen cuando cruzan la línea de meta, ¿no? Entonces... En este caso fue clarísimo que Marianne Vos fue la más lista de la clase y que no se dio por vencida, y me recordó mucho a uno de los sprints que ahora queríamos, ¿no?, hacer un poco de memoria y repasar algunos de los momentos que otros corredores también han tenido en casos similares, ¿no? Y es el de Alaphilippe, por ejemplo, en la Lieja-Bastogne-Lieja de 2020, que lo digo muchas veces, pero lo pude presenciar en directo y realmente en ese momento Primož Roglič se dio cuenta casi al instante de que le había pasado por la derecha como hizo Marianne Vos, por el simple hecho de no darse por vencido hasta la mismísima línea de meta y de pegar ese golpe de riñón, ¿no?, que muchas veces te dan estos centímetros, porque al final son centímetros, y que te permiten ganar. A vosotros, yo es que tengo muy presente la de Alaphilippe, porque es que esa fue de sobrado. Alaphilippe ya sabemos cómo es, ¿no? Y allí me he estado mirando el vídeo y mira para atrás, ve como Hirschi pues no le puede seguir y levanta los brazos y no ve que le viene, en este caso, Primož Roglič. Pero no sé si tenéis otras en mente que también digáis, ostras, es que le robaron la cartera en el último instante. Vale, yo que soy un poco mayor, la de Freire, ¿no?, en la San Remo con Zabel. Sí. No me acuerdo el año, 2005, no sé cuándo era. 2004. Pero 2004. Pues mira. Sí. Pues esa sí. ¿Tú, Álvaro? Pues yo, fíjate que
Ahora mismo no recuerdo el nombre de la ciclista que en este caso, porque es del ciclismo femenino, no recuerdo el nombre en este caso de la ciclista que se vio perjudicada o que no consiguió la victoria, pero fue en una etapa del Giro Rosa, el Giro d'Italia Done, actual en el año 2019, donde precisamente la verdugo volvió a ser Marianne Vos en un final empedrado. No recuerdo la etapa, pero ya estaba levantando las manos la ciclista en aquel momento del Mitchelton Scott, y Marianne Vos, vestida con el maillot de líder en aquel momento, le pasó por la izquierda, pero como un rayo, como un avión, y consiguió aquella victoria. Encima lo recuerdo mucho por la imagen de la corredora, cómo ella misma estaba celebrando, incluso antes de llegar a la línea de meta, ya estaba diciendo que no con la cabeza, es decir, se había anticipado muchísimo. Son de estos que se quedan grabadas. Yo recuerdo otra de Wout van Aert en el Dauphiné con David Gaudu, que es instantáneo, ¿eh? Es decir, Van Aert levanta los brazos y tal y como suelta los brazos es de celebrar a pegarle al manillar de hostia, me acaba de pasar por la derecha David Gaudu, y lo ve clarísimamente, porque al final es muchas veces lo que decimos, ¿no? La foto la vas a tener igual, espérate nada a medio metro más, pero por eso me parecía muy interesante la reflexión que hacía o que aportaba Isaac, que había dicho Flecha, ¿no? Es que ya no puedes más, te dejas ir y que sea lo que Dios quiera, como aquel que dice. Sí, es que hay que analizar y preguntar en cada ocasión si los protagonistas son sinceros, a saber qué ha pasado. Dos cosas. Lorena Vives, decías 77 victorias, ¿no, Pau? Sí. Me has hecho buscar, 25 años tiene. Sí, del 99. Es que es una locura. Puede ganar pues, tantas cosas. Y después me voy al otro extremo. Ya es veterana, Marianne Vos, que yo creo que es muy consciente de sus condiciones actuales. Ya no es la misma de años atrás. Hay gente ya más rápida. Pero cómo interpreta, cómo entiende el ciclismo, es la más lista. Cómo ganó a Vives, cómo disputó la Roubaix, cogiendo el lado bueno, atacando o sprintando por donde tenía que sprintar, que al final, bueno, hace cuarta, ¿no? Pero Bálsamo tiene que remontar un poquito, después Kopecky hace lo que hace, ¿no? Pero que Marianne Vos yo creo que es la que sigue interpretando mejor todas las circunstancias, leyendo mejor cada ocasión de oro, y sigue ganando por lo mucho que sabe de ciclismo, porque las condiciones que tiene pues ya no son las de antes. Y cómo se ha adaptado, porque es que al final las ha visto de todos colores y el ciclismo ha evolucionado muchísimo. El World Tour femenino te diría que un poquito más que el masculino por todo lo que ha sucedido en los últimos años, ¿no? Y gracias a que ha sucedido esta evolución, ¿no? Pero ostras, cómo ha sido capaz de adaptarse una Marianne Vos que quizá el último año, los últimos 2 años había estado un poco, ¿no? A ver si la volvemos a ver ganar de la forma que la vimos ganar, y cómo ha sabido esperar, ser paciente, mantener la calma y aplicar toda la experiencia que ha ido sumando durante todos estos años para aún seguir ganando y seguir ganando a rivales. En este caso, Lorena Vives, es que por características físicas es súper diferente a ella, porque es que Marianne Vos te puede ganar en contextos muy diversos, ¿no? Entonces me parece una corredora de época también, otra de estas corredoras que cuando se retire pues vamos a tener que recordarla muchísimas veces. Pues ya hemos hablado de la Amstel Gold Race, hemos hablado un poco de la Flecha Valona, y vamos a hacer un poco de previa, nada, súper cortita, del cuarto monumento de la temporada, de la Lieja-Bastoña-Lieja, esta decana que tanto nos apetece. Vamos a centrarlo un poco más en categoría masculina para no irnos mucho de tiempo, y porque al final los dos grandes protagonistas son ni más ni menos que Tadej Pogačar y Mathieu van der Poel, que ya los vimos en el primer monumento de la temporada, en la San Remo, pero ahora esto va a ser totalmente distinto por las alturas de la temporada en las que nos encontramos, por terreno, por cómo llegan ambos. No sé qué os esperáis vosotros el domingo, Álvaro, por ejemplo. Pues me espero una carrera muy disputada, sinceramente. Es cierto que, y encima, bueno, vamos a tener un ganador diferente, ya simplemente por eso, sí. Ya vamos a tener ese aliciente, ¿no? Porque en los 2 últimos años habíamos visto un Remco Evenepoel
que estaba domando bastante bien esta carrera, además atacando y ganando de maneras similares en las dos últimas ediciones. Este año, por culpa de la caída en Itzulia, no estará disputando, pero tenemos ese duelo, ¿no?, esperado entre Pogačar, Van der Poel. Un Pogačar que está siendo muy selectivo, ¿no?, esta temporada a la hora de correr. Hizo Volta a Cataluña, hizo Milán-San Remo, y ahora hace Lieja-Bastoña-Lieja, y veremos, ¿no? Bueno, también hizo Strade, que la ganó. Sí, con un por ataque tanto, veremos cómo avanzó. llega, ¿no? Después de... Sí, con un ataque que ya avanzó, ¿no? Y atacó a 80 kilómetros. Veremos aquí si ataca antes de la Redoute o no. Y si alguien es capaz de seguirle, porque, bueno, el año pasado nos quedamos también con esa duda, ¿no?, de ver ese duelo campeón del mundo contra Pogačar. En aquel caso era Remco Evenepoel, en este caso tendremos a Mathieu Van der Poel. La caída del esloveno nos privó, ¿no?, de aquella batalla interesante, y veremos si este año pues se repite, ¿no?, lo que vimos en el Tour de Flandes, en este caso, del año 2023, y si vuelve a ganar el esloveno, o en este caso es el campeón del mundo que se lleva la victoria. Me parece interesante que este duelo se lleve a cabo en Lieja, porque bueno, pues son dos ciclistas completamente diferentes, y en este caso el que en principio, ¿no?, todos pensamos que se adapta mejor al terreno de la Lieja-Bastoña-Lieja es Pogačar, pero bueno, Mathieu Van der Poel ya hizo sexto en su primera participación en Lieja, en aquella edición precisamente que comentabas antes, ¿no?, cuando Alaphilippe levantó los brazos antes de tiempo, en aquella edición de la pandemia. Así que este año veremos si es capaz de conseguir la victoria. Me dejó un poco dudas, ¿no?, el otro día en Amstel. Es cierto que, bueno, es una carrera que ya ha ganado, venía de ganar Flandes, Roubaix, pero igual ha llegado un poco justo, ¿no?, quizá esta parte final de la campaña de clásicas, justo entre comillas, teniendo en cuenta las dos exhibiciones que hizo en los adoquines. ¿Le das opciones tú, Isaac, a Van der Poel? Sí. Yo creo que lo que todos esperamos y lo más probable es este duelo directo, Van der Poel-Pogačar. Es curioso porque son dos ciclistas, como os comentabais, muy diferentes, pero en cambio son los dos grandes favoritos a ganar esta Lieja. Hizo sexto en su primera y única participación hasta ahora, creo, Van der Poel en Lieja. Bueno, veremos. Yo creo que estamos en un momento en que todavía no estamos agotados, ¿no?, de ver este dominio de Van der Poel o de Pogačar o de estos grandes. O sea que todavía tenemos un poco de cuerda para estirar estos grandes duelos. Y además es que es la traca final, porque ya las clásicas de primavera pues ya van llegando a su fin. La Lieja ya marca un poco quizá este cambio de rumbo en el calendario, y son dos ciclistas que yo creo que Van der Poel ha madurado muchísimo, que está trabajando muy bien estas últimas temporadas, creciendo mucho, preparando muy bien sus objetivos, centrándose en lo que toca, sin gastar de más donde no toca. Y por ahí tengo dudas también en lo que vimos en la Amstel, tanto él como su equipo. Y Pogačar, pues un poco lo mismo, ¿no?, también madurando y ganando casi todo lo que compite. Por lo tanto, yo creo que es el gran duelo que todos esperamos. Y para mí hay otro aliciente más, ¿no?, que quizá en Lombardía se decantaría mucho más para Pogačar, ¿no?, porque al final Lombardía pues es una carrera mucho más pensada para escaladores, pero si hay una carrera en la que los podemos ver de tú a tú, dejando a un lado el Tour de Flandes que vimos, pero de las que le quedan por ganar, en este caso a Van der Poel, para mí es el gran duelo, es el gran duelo, y teniendo en cuenta cómo llega Van der Poel este año, y la gran duda es cómo va a plantear la carrera, sobre todo Tadej Pogačar. Creo que aquí el equipo UAE tiene mucho más a decir que el Alpecin, ¿no? Al final el Alpecin llega sin presión, ha ganado los 3 primeros monumentos que ha disputado, ha ganado con Van der Poel, y en este caso creo que tiene mucha más presión el equipo de Tadej Pogačar, porque sale como principal favorito, y por lo tanto creo que es al equipo al que le van a dejar que juegue sus cartas y que las ponga encima de la mesa, ¿no?
Y en este caso aquí quizá Van der Poel se puede favorecer o puede aprovechar este caso, a no ser que a Tadej le dé por dar un estacazo y pegar una de sus exhibiciones de lejos en una cota un poco más, quizá no en la Redoute, ¿no? Porque al final la Redoute, pues sí, es 1,5 kilómetros que quizá Van der Poel, llegados a este punto, pues podría seguir a Pogačar, pero en alguna de las cotas anteriores donde sea mucho más difícil y donde el UAE haya endurecido la carrera desde el inicio, sobre todo. Sí, es interesante el papel de los equipos. Además, UAE es un equipo acostumbrado a gobernar las carreras, quizá más que el Alpecin, ¿no? Por lo menos históricamente. Bueno, veremos hasta qué punto los equipos son determinantes, porque, como decías, Pogačar es capaz de arrancar de muy lejos, y veremos si lo hace, quién le puede seguir la rueda. Van der Poel podría ser, no descartes que se vayan los dos. Uno que no va a estar, lo decía Álvaro hace un momento, y así enlazamos con el último tema de actualidad, es Remco Evenepoel, el ganador de las últimas 2 ediciones, un corredor que cuando piensas en Lieja te viene directamente a la cabeza, ¿no? Parece que es una prueba hecha al dedillo para Remco Evenepoel, y que las veces en las que participe pues va a ser un claro favorito. No podrá estar por la caída que tuvo en el País Vasco, en la vuelta al País Vasco, ¿no? Y una caída que ha condicionado toda la temporada, y queríamos reflexionar un poco, ¿no?, sobre el hecho de cómo cambia la temporada de un día para el otro, ¿no? Muchas veces nos adentramos en qué va a pasar, qué no va a pasar. Ya no solo hablamos de la caída que hubo en la Itzulia, también la que hubo a través de Flandes con Wout van Aert, ¿no? Que se va a perder el Giro de Italia, él mismo lo anunciaba. De hecho, hemos visto esta semana que, no sé si era hoy precisamente, que ha hecho su primera salida en bicicleta, con una bicicleta de mountain bike, nada, 1 hora, súper cortita, súper lento para lo que es su estado físico habitualmente, ¿no? Pero como una caída, como un simple hecho te cambia por completo la temporada, a nivel ya, sobre todo cuando caen estos grandes corredores, a nivel de planificación de todo un equipo, porque es que el Visma va a tener que replantear todo su calendario. En el caso del Soudal menos, porque al final pues Remco parece ser, ¿no?, que va a llegar con mejores condiciones al Tour, también Mikel Landa. Pero el caso también de Primož Roglič en la misma Itzulia, ¿no? Ostras, es que muchas veces nos olvidamos de que el ciclismo y tal y cómo se va actualmente, las velocidades a las que se va, ¿no? Cómo te cambia de un día para otro y tienes que reorganizarlo todo. Es que es muy frágil el ciclismo, Pau. Es muy frágil porque, ya ves, es un deporte de equipo, pero las individualidades son tan determinantes y tan importantes que a veces es que incluso ni una caída, incluso estás compitiendo en un Tour de Francia y te pilla un virus estomacal y claro, es que se te va todo. Pero claro, sí, en cuestión de planificación de temporada, pues bueno, ¿no? Todavía es pronto y se pueden reorganizar relativamente los equipos. Pero fíjate en el caso del Visma, de un año para otro, en que pensabas que podían presentarse en el Tour, en la gran prueba, pues con todo, y este año no tendrán ni Roglič, que ya no está, ni, bueno, Van Aert, a ver que al final estará en el Tour, pero no en el Giro. Vingegaard, ¿en qué condiciones está? ¿Cómo cambia todo de un año para otro? La mejor noticia es la foto de Vingegaard que ha colgado esta semana, ¿no?, saliendo del hospital con una sonrisa. Es cierto que a Vingegaard lo vemos sonreír menos que a otros corredores, pero me pareció súper icónica esa fotografía con el cabestrillo, pero con una sonrisa en la cara, ¿no? Y, ostras, tengo que decir que me pareció una de las fotos de la temporada, lo digo sinceramente, porque ver a un corredor de estas características pasar por lo que ha pasado y por lo que tendrá que pasar, ¿no? Porque no nos olvidemos que al final lo prioritario es que se recuperen. Hablamos mucho de terminios, de cuándo va a volver a competir. Se ha especulado esta semana de que si podía salir, si no. Ostras, al final no dejan de ser personas y creo que hay que tratarlos como son, como personas, respetarlos, lo primero de todo.
Y para mí esta fotografía refleja unos valores que van mucho más allá de la propia bicicleta y de que todo el mundo del ciclismo se ha alegrado, ¿no? de que Jonas Vingegaard haya salido de la situación en la que se encontraba y pueda volver a casa para iniciar una recuperación que va a ser muy larga y que personalmente creo que lo prioritario no es volver cuanto antes, sino volver progresivamente y cuando el cuerpo se lo pida. Sí, coincido plenamente. Yo creo que ha sido súper importante y como comentabas, ¿no? La buena noticia es verle que tiene buena cara, esa imagen, ¿no? Esa sonrisa, como decías, porque al final, bueno, han sido casi 2 semanas ingresado, por tanto yo creo que queda un poco de lado, ¿no? El tema de si puede llegar al Tour o no, porque es cierto que en otras lesiones, el mismo Tadej Pogačar el año pasado cuando se rompió la muñeca en Lieja, bueno, sí, es un golpe duro porque te trastoca los planes, dices, ¿llegará al Tour? No, pero bueno, no deja de ser una lesión leve, por así decirlo, sí. En comparación a la que ha tenido Vingegaard, en el cual ha estado pues 12 días ingresado con un neumotórax, por tanto, bueno, lo importante era que pudiese salir adelante, lo ha hecho, parece que la evolución es positiva y veremos si consigue llegar al Tour de Francia. Yo entiendo que por los tiempos es posible que Vingegaard, si todo va bien, pueda llegar. No soy experto, por tanto no es una opinión que valga la pena, ¿no? Pero sí que es cierto que yo considero que sí que puede llegar al Tour, pero veremos en qué condiciones, ¿no? Quizá esa es la gran duda que tenemos a partir de ahora, y como comentabais los dos, ¿no? Al final se trastoca toda la temporada. En este caso yo creo que el equipo más perjudicado ha sido el propio Visma, ¿no? Porque ha perdido a los 2 puntales en 2 caídas muy, muy graves, ¿no? Esta temporada. Venga, hemos hablado de actualidad, vamos a la combinada, que hablaremos también de algunas retiradas antes de tiempo de algunos corredores. No nos vamos a poner tristes, pero sí que son cosas que pasan en el ciclismo, y también vamos a hablar un poco de movilidad urbana en bicicleta. 2. Combinada. This is legendary, Jonas. This is legendary. Come on, last 400 meters, everything until the line. Pues venga, entramos en territorio combinada, esta sección donde analizamos temas pues que no son de estricta actualidad 100%, temas pues que los queremos encarar desde otro punto de vista. Antes de tocar los 2 temas que tenemos hoy, Isaac, te traigo algo. Álvaro no estaba en el último programa, Olga sí. En ese programa hablamos de un gel un gel hecho de estofado de ternera y de patatas fritas, y en ese programa decíamos, ostras, se lo vamos a preguntar a Aitor Biribay, amigo del programa y uno de los responsables de rendimiento y de nutrición del equipo Ineos, al que tuvimos ya por el podcast, podéis recuperar su programa, y dijimos, vamos a preguntarle a Aitor Biribay qué le parece un gel de ternera, de estofado de ternera y de patatas fritas. Pues bien, esto es lo que nos ha dicho Aitor y creo que vale la pena escucharlo. Hola chicos. Bueno, la verdad que hubiera preferido un gel de tortilla de patata alavesa y huevos camperos, más que aquella ternera y las patatas fritas. Pero bueno, sí, en una nota seria, como ya hemos comentado más de una vez, los sabores dulces cansan, fatigan, y especialmente cuando estás expuesto a una cantidad muy muy alta de azúcares. Entonces sabemos y vemos que una limitación que tienen los deportistas es que a veces dejan de comer por una fatiga sensorial. Entonces, bueno, sí es una posible vía, como ya sabemos, de no solo reducir los sabores, sino cambiarlos hacia sabores quizá más salados, quizá no tan fuertes como una ternera de patatas fritas, porque puede generar un efecto contrario, pero sí es una tendencia y probablemente
veamos la industria también ir en esa dirección en el futuro. Desde luego, muchos de los cambios que hacen o que hacemos los equipos vienen en esos productos que creamos nosotros internamente o que los cocineros o los auxiliares crean en el día a día, pues es intentando buscar en parte ese efecto también. Así que nada, ahí os dejo mi reflexión y nada, gracias por acordaros de mí. Un abrazo. Pues Aitor Biribay, que decía que quizá un gel de ternera y patatas fritas no, uno de tortilla de patatas alavesa con huevos camperos quizás sí. Veremos si sale al mercado. Desde aquí nosotros ya lanzamos la iniciativa, si alguien quiere recoger el guante, que nos lo haga saber, si hay algún gel de tortilla de patatas. No, fuera coñas. La reflexión que hacía Aitor Biribay era muy interesante, nos lo explicaba en su día en el podcast, ¿no? El hecho de tolerar sabores dulces que al final los corredores pues se empalagan, ¿no? De sabores dulces que les cuesta al final quizá un poco digerirlos, y que sí se está viendo de qué manera, ¿no? Pues se pueden ir incorporando sabores salados para poder ingerir la cantidad de calorías que tienen que ingerir durante las carreras. No sé si tienes algo a añadir, Isaac, sobre el gel de tortilla. Lo que digo... que si nos cocina tortilla, que voy, Aitor, y por el resto lo que diga Aitor, amén. Porque además estoy enganchadísimo a 90 gramos, a su podcast, que no es estrictamente de ciclismo, pero que me gusta muchísimo. O sea que, nada, a favor de todo lo que diga. Suscribo la recomendación. Os decíamos, hecha esta pequeña coña, siempre nos gusta poner este toque dulce, en este caso, en el podcast. Hablábamos antes de entrar en la combinada de estos dos temas, ¿no? Queríamos tocar un tema como es el de las retiradas, por decirlo de alguna manera, retiradas que duelen en el ciclismo, pero que hay que hablar de ellas. Creo que hay que hablar de todos estos temas, y aquí en Volata Radio pues siempre intentamos hacerlo con el máximo respeto posible, ¿no? Y intentando también dar voz y visibilizar historias que quizá no trascienden tanto en los medios de comunicación. Y esta semana, una ciclista irlandesa como es Imogen Cotter hizo público que se retiraba como ciclista profesional. Había sido ciclista profesional con el Phoenix de Koenig, un equipo continental, y en este último año con el Hess Cycling Team, otro equipo continental. Y es una retirada que llama la atención porque es una ciclista, como decíamos, irlandesa, afincada en Girona, que viene por un motivo, y es por el accidente que tuvo en 2022 entrenando por una carretera cerca de Girona. Un accidente que tuvo con una furgoneta que iba a avanzar a otra ciclista y se la llevó por delante, y habla del hecho de recuperarse no solo físicamente, porque Imogen se recuperó físicamente, tuvo que pasar 5 veces por el quirófano, ¿no? Para tratarse pues una lesión tanto en la muñeca como en la rodilla. Ella decía: volví a los números que estaba moviendo antes del accidente, los superé incluso, me dije a mí misma que había podido volver, pero el miedo que le daba volver a salir a la carretera a competir, decía, ¿no? Ella misma explicaba que en algunos momentos había tenido que pararse a la carretera a llorar porque no era capaz de superar estos miedos. Pues esto se le fue haciendo complicado, ¿no? Y al final decidió que para sufrir, que para que las carreras no le hacían feliz, lo mejor era pues dejarlo. Y desde aquí, pues nada, todo el ánimo del mundo, y queríamos destacar esta historia, Isaac, porque creo que también tú en su día, no sé si hablaste con ella o también explicaste esta historia. Sí, hablé con ella porque además creo que en su momento el Girona, sí, en Montilivi, le hizo como no un homenaje, un reconocimiento, ¿no? Porque ella vive por la zona y fue donde tuvo el accidente, y me pareció una historia pues muy potente que teníamos que explicar, porque además, y aunque parezca contradictorio, yo destaco lo valiente que es Imogen de explicar sus miedos. Y podemos entender
igual un futbolista que tenga un corte en la cabeza por un choque, pues que en los días siguientes, cuando vuelve a jugar, le dé miedo rematar de cabeza o ir al choque, pero esto se te pasa, pues imagínate qué tiene que ser vivir un accidente en que te sales a la carretera y te atropella un coche, y poder repetir esta imagen que te vaya volviendo, ¿no? Entonces sí que entiendo que ella ha sido valiente de recuperar físicamente, pues cerrar todas las cicatrices, pero que mentalmente pues le venga esta imagen y que le cueste un poco más. Ha vuelto, ha recuperado su nivel, se ha demostrado a sí misma que podía volver a ser la ciclista que era, pero también ha cogido perspectiva en su vida y ha dicho, vale, esto ahora lo aparco. Además tenía muy buenas palabras hacia su equipo, el GES, y que han comprendido la situación y bueno, y esta es su historia. Yo creo que es la historia no de una ciclista profesional, sino la de una persona como puede ser cualquiera de nosotros que salimos en bici. Sí, de hecho ha subido alguna foto más a Instagram, ¿no? A su perfil, también tiene un blog explicando que, bueno, no es que se retire del ciclismo y que no vaya a hacer más ciclismo. El ciclismo dice que forma parte de su vida, que ostras, que agradece mucho el hecho de haber sido ciclismo, que siempre será una parte importante de su vida, pero que ahora se lo va a tomar y va a afrontar el ciclismo y la vida con más calma, ¿no? Y ha subido una foto en la piscina diciendo que va a probarlo con el triatlón, por lo tanto, buenas noticias para esta ya ex ciclista profesional que esta semana anunciaba que dejaba el ciclismo, como han hecho también esta semana por causas que no nos gustan, por una arritmia cardíaca. Anna Shackley se ha tenido que retirar a los 22 años, ¿no? Por problemas en el corazón. Una corredora del SD Works muy prometedora, porque, bueno, acaba de terminar segunda en el Tour del Porvenir, cuarta en el UAE Tour, había también hecho un séptimo puesto en la Vuelta, creo que de hace 2 años. Por lo tanto, ostras, son noticias que como en su día Sonny Colbrelli, ¿no? O también Purito Rodríguez, que al final pues supimos después de retirarse, ¿no? Que había tenido que ser por un problema médico. Ostras, que esto forma parte también del deporte, ¿no? Y que muchas veces nos centramos en lo meramente deportivo y en los resultados, pero que son noticias que hay que tocar con toda su bueno, con todo lo que conlleva y con todo el respeto posible, obviamente, pero que también forman parte de este ciclismo que lleva los cuerpos al límite. Sí, y voy a añadirte, igual Álvaro está más encima del tema esta semana, Álvaro, ¿no? El navarro de Euskaltel, Ibai Azurmendi, también sí, lo comunicó. Sí, Ibai Azurmendi también lo comunicó. Desde aquí, desde Volata, ¿no? Le mandamos un abrazo y suerte en su futuro, pero sí que es cierto que, bueno, son noticias que quizá, bueno, hay que contarlas con delicadeza, con respeto, como comentas, porque al final forman parte también del mundo del ciclismo, no de lo puramente deportivo, aunque sí que está relacionado con ello y bueno, pues es una manera más de explicar, ¿no? Lo que supone este ciclismo actual o este deporte más bien actual en el que, bueno, se están llevando, como comentaba, ¿no? Los cuerpos al límite y, bueno, estamos llegando ya a unos niveles en los que quizá estamos sobrepasando, ¿no? La capacidad que tiene también el cuerpo humano para poder reaccionar, ¿no? A según qué estímulos. Creo que son noticias que tienen que invitar a la reflexión por parte de todos, ¿no? De hasta qué punto tenemos que llegar y el ciclismo y el deporte profesional sobre todo, pues está bien que ponga estas medidas y sobre todo, bueno, pues que si hay algún tema de estas características se pueda pillar a tiempo y en este caso, pues este año ya Anna Shackley, por ejemplo, no había competido, ¿no? Se había hecho una serie de pruebas y al final, pues oye, no puedes seguir haciendo deporte profesional, pero puedes seguir haciendo deporte a un nivel mucho más inferior, que al final el profesionalismo ya sabemos muchas veces de la exigencia que demanda, ¿no? Cambiamos de tema y otro tema que queríamos tocar aquí en la combinada. Esta semana, voy a ser totalmente sincero, porque aquí somos totalmente sinceros en Volata Radio, recibí un correo de una revista amiga de Volata, como es Ciclosfera,
que hacen también esta feria, ciclosferia sobre movilidad, ciclismo urbano, y me llegó uno de sus correos, una de estas newsletters que recibes habitualmente, y leía, ¿no? Formación y conocimiento gratis con los cursos de Urban Mobility Courses by 8 Urban Mobility. Y le estuve mirando por allí y dije, ostras, me pareció muy interesante, ¿no? Este tema de la movilidad sostenible, del moverse en bicicleta, de generarse preguntas sobre este tema que al final forma parte de presente más que de futuro, ¿no? Y al final es una plataforma donde hay cursos gratuitos para ahondar más en el tema de la movilidad sostenible, y no sé, me pareció bastante interesante pues destacarlo aquí. Son 6 cursos sobre ciclismo urbano, totalmente diferentes, pues desde User Experience for Inclusive Cycling in Cities, ¿no? Después Insights de ciclismo, lecciones que se han aprendido en distintas ciudades de Europa. Entender el ciclismo en Europa, cómo se diseñan o cómo se han diseñado algunas de las ciudades, ¿no? Para que sean adaptables a nivel de infraestructuras para ciclismo. No sé, me ha parecido interesante destacarlo aquí por si algún oyente del podcast pues también le interesa sumarse a pedalear por las ciudades, que es algo que nos tenemos que encarar, porque es que las bicicletas esperemos que dentro de poco pues muevan el mundo, ¿eh? Mira, yo voy a contarte una cosa. Primero, como oyente del podcast, voy tomando nota, porque no estaba a caso, a pesar de seguir a los amigos de Ciclosfera. Yo vivo en un pueblo pequeño, con lo que tiene de bueno y de malo. O sea, yo puedo ir a todos sitios a pie, sin el coche, en el pueblo. Sin embargo, para ir a la ciudad a trabajar tengo que coger el coche porque no hay transporte público. Soy un grandísimo defensor del uso de la bicicleta en las ciudades, pero mi lucha está en convertir o cambiar la cara a los pueblos pequeños en que todo está diseñado a favor del coche. Uh-huh. Y creo que incluso en los pueblos medianos o pequeños hay mucho margen de mejora para introducir cambios que inviten a coger más la bicicleta y menos el coche. Tenemos distancias muy pequeñas para todo, pero aún así somos especialistas en coger el coche para ir a comprar el pan, lo que sea. Y en este contexto creo que tienen que intervenir también políticas públicas de transformar las ciudades o los pueblos. Ya entiendo que a veces no hay mucho dinero, los presupuestos locales pues son los que son, pero hay alternativas, y con otra gente hemos estado trabajando estos últimos meses en convertir en un proyecto que se titula Píntame la cara, uh-huh, para cambiar a través de la pintura pues las caras de las calles y de los pueblos, para incentivar el uso de la bicicleta o de ir a pie y reducir el uso del coche privado, porque es que estamos abusando, y la lista de negativa vinculada al coche y la lista positiva vinculada a la bicicleta, pues es que no hay color. Pues una iniciativa súper interesante, porque al final yo creo que el gran cambio, como comentabas, Pau, ¿no? Al final la bici tiene que ser uno de esos medios de transporte del futuro, o del presente. Debería ser ya del presente, aunque lo estamos encarando más hacia el futuro. Y para eso es necesario que las ciudades y los pueblos, como comenta Isaac, se adapten, porque si no, no dejan de ser territorios comanche para la bicicleta en muchos casos, especialmente para el ciclismo urbano, en este caso, que es del que estamos hablando, porque al final, pues el que practica ciclismo y hace sus rutas, pues está acostumbrado a ir en carretera, sabe cómo moverse, pero estos cursos pues también ayuda quizá a esa gente que está interesado, ¿no? en ese proceso de cambio, de utilizar menos el coche, a utilizar más la bicicleta, pero que tiene, no digamos miedo, pero sí inseguridad, ¿no? De llevar la bicicleta, especialmente en este caso yo estoy hablando de las grandes ciudades, ¿no? Donde todavía ese cambio, sí que es cierto que estamos viendo algunos puntos, ¿no? del territorio donde sí que se están haciendo avances, pero hay otros
Yo, por ejemplo, vivo aquí en Alicante y bueno, ir en bicicleta. Es cierto que la orografía de la ciudad no es muy sencilla. Esto es otro de los temas. Eso es otro tema, sí. Pero aún así tampoco se ha avanzado en un modelo sostenible para que la bicicleta se integre como un medio de transporte más para utilizarlo de manera habitual dentro del recinto, el recinto en este caso, dentro de la ciudad. Nos apuntamos a este tema y en Volata Radio vamos a hablar con expertos en el futuro, ¿no? Nos apuntamos para tratarlo, que sea uno de los temas de la entrevista mensual que hacemos, porque realmente es muy interesante y aquí los que realmente deben hablar son los que saben de verdad lo que se necesita para cambiar una infraestructura de estas características, pero nos parecía interesante pues poderos ofrecer esto que recibimos de parte de los amigos de Ciclosfera, que ellos sí que saben bastante de esto de movilidad urbana y de ciclismo urbano. Para ir cerrando, nos vamos a la pregunta. Prepararos, que ahora disparo y vais a tener que responder, no os escaparéis. 1. La pregunta. I'm gone. I'm dead. Venga, vamos acabando ya el podcast, acabaremos con la pregunta que hacemos habitualmente en este final de programa. Primero vamos a repasar la que hacíamos hace 2 semanas y era si las exhibiciones de Pogačar, Van der Poel y compañía os parecen poco emocionantes y aburridas o espectaculares e históricas. Pues bien, el 91,7%, casi el 92% de los que respondisteis a la encuesta que subimos a Spotify contestasteis que sí, que son espectaculares e históricas, como también dijimos nosotros por aquí. Y en este caso, la pregunta va relacionada con el protagonista de las últimas semanas en territorio clásicas, no podía ser otro que Mathieu Van der Poel, que el neerlandés, y es si Mathieu Van der Poel es el mejor clasicómano que has visto. No pregunto o no preguntamos si es el mejor de la historia, porque esto ya sabemos que cuando ponemos la palabra historia de por medio, aquí se montan unos sidrales que no queremos entrar a ellos. Pero si vosotros, desde casa, o en este caso Isaac y Álvaro, para vosotros Mathieu Van der Poel es el mejor clasicómano que han visto vuestros ojos. Bueno, empiezo yo por edad. No lo sé, pero es que yo soy hijo de Cancellara, Bonen y Flecha. Y ahí es cuando me enganché como un loco. Y estaría, claro, Flecha no ganó tanto con esos 2 monstruos. Estaría entre Cancellara y Bonen. Bueno, pues al final, por edad, yo no tengo mucho donde elegir, ¿no? Por así decirlo, porque además también he pasado por una etapa, ¿no? Quizá en las clásicas, donde hemos tenido ciclistas pues como Peter Sagan, Philippe Gilbert, pero que no han dominado, sino que han sido ciclistas que han marcado una época, pero bueno, no como Cancellara o Bonen en aquel momento, o no teníamos esos grandes duelos, ¿no? Que quizá hacía aumentar ese misticismo o esa figura, ¿no? Todavía más de culto, más icónica. Por tanto, bueno, podríamos decir que para mí el ciclista que más me ha gustado, ¿no? Encima de la bicicleta en el terreno de las clásicas ha sido Peter Sagan. Fue el que me enganchó, ¿no? También en este mundo de las clásicas, porque yo antes era mucho de grandes vueltas, pero a partir del eslovaco, ¿no? Es cuando me enganché a los adoquines. Pero bueno, también tenemos a Alejandro Valverde en las Ardenas. No sé, para mí es complicado definir si Mathieu Van der Poel es el mejor que he visto, pero está cerca, evidentemente. Y yo diré que en directo... O lo va a acabar siendo, por lo menos. Yo te diré que en directo sí. Es decir, de ver carreras en directo, no tener que irte a YouTube y recuperar pues los duelos Bonen, Cancellara, etcétera, etcétera. Así en directo sí. Y eso, que creo que va a marcar una época, ya está marcando una época y lo que le queda, ¿no? Porque con 29 años aún tiene mucha carrera por delante. Por lo tanto, contestar vosotros también esta respuesta la vamos a dejar abierta, no vamos a hacer una encuesta, vamos a dejar que escribáis vuestros comentarios y nosotros ya nos vamos a ir despidiendo. Isaac, Álvaro, muchas gracias, hablamos en el próximo episodio y os leemos en Volata Radio. Perfecto, un abrazo a todos. Muchas gracias, un abrazo.
Y nada, a vosotros deciros que gracias siempre por estar ahí. Recordad que podéis seguirnos en redes sociales, @ccbolata en Instagram y en X para no perderos ninguna novedad. Y también, como decíamos, si podéis contestar a la pregunta, dar al like, dar al me gusta del programa, pues esto que nos va a ayudar a seguir creciendo, que está yendo muy bien. La entrevista, por ejemplo, a Alejandro Valverde está funcionando muy bien. Muchas gracias por todo el apoyo. Y seguiremos trayendo contenidos de calidad a Volata Radio. Ahora sí, cerramos la paradita, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos, mejor dicho, las próximas semanas y a seguir disfrutando del ciclismo. ¡Hasta la próxima! Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.